estaremos cubriendo. Vámonos a la palabra del Señor, vámonos en esta hora al Evangelio según Mateo, capítulo 19. Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 16. Evangelio según Mateo, capítulo 19, vamos a leerlo desde el versículo 16 en adelante. Saludo a todos los que nos están viendo por medio de la señal de las redes sociales desde Cali. Desde Cali. Dice la palabra del Señor, es Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién es? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro. ¿Tendrás tesoro dónde? Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, mas para Dios. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán ¿qué? Postreros, y postreros primeros. Vamos a estar mirando esta enseñanza que Jesús nos da, que de todos los evangelios sinópticos aparece en los tres de los tres evangelios sinópticos, aparece tanto en Marcos como en Lucas, pero Mateo es el que nos da una mejor descripción a fondo en el enlace de cómo se dan las cosas. Esta porción se conoce como la enseñanza del joven rico. Y con esto quiero abordar un tema importante que nosotros como creyentes tenemos que aprender a entenderlo, a usarlo, a colocarlo en práctica y a dejarnos guiar espiritualmente por el Señor en lo que Él anhela hacer en la vida de todos los seres humanos. Lo primero es que se le acerca un joven y le dice: Jesús, yo quiero tener la vida eterna. Entonces Jesús le habla normalmente, le dice: bueno, sigue los mandamientos. Le dice los mandamientos y el joven le dice: bueno, ya yo eso ya lo he cumplido desde muy pequeño, se me han inculcado esos mandamientos. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Jesús le dice: bueno, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y se lo vas a dar a los pobres. Hasta aquí le llegó la alegría al joven. Todo iba bien, porque él pensó con la propuesta inicial de Jesús que todo estaba bien. Él dijo: listo, entonces ya me gané la vida eterna, no tengo que hacer nada más. Pero Jesús llevó su pedido un paso más allá.
La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús lleva a otro paso esta conversación? ¿Por qué Jesús no deja las cosas superficialmente en los mandamientos para que Él pudiera seguirlos según la ley, pudiera llegar a alcanzar la vida eterna? Todavía Jesús no había muerto por nuestros pecados, todavía Jesús no había dado su vida, todavía no había llegado ese momento importante. ¿Por qué Jesús llega y lo empuja a este punto en el cual el hombre queda triste? Y aquí es donde quiero entrar en algo importante y que tenemos nosotros que comprender muy bien sobre la naturaleza de Dios. Toda palabra de Dios nos enseña un poquito de la naturaleza de quién es Dios. Toda palabra en el estudio que usted tenga debe dejarte ver algo de las características de lo que es el carácter de Dios, de cómo Dios trata con el ser humano. Y yo no sé si para usted esto es importante, pero para mí eso es súper importantísimo. Porque yo quiero saber cómo es que Dios me ve a mí. Yo quiero saber cómo es que Dios trata conmigo. Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere y anhela de mí. Y si usted no hace un estudio minucioso de exactamente qué es lo que pasa, usted se va a quedar con la mera idea de que los ricos no entran al reino de los cielos. Porque entrevista, o sea, por encima pareciera que es lo que se está hablando. Pero si hacemos un ejercicio de estudio, de profundización, vamos a darnos cuenta de algo, una frase que hace un poco tiempo estuvimos enseñando, y es que el problema no es el problema. Dígalo conmigo, el problema no es el problema. Usted lee el texto por encima y pareciera que el problema fueran las riquezas, pero el problema no es el problema. Dios tiene una manera de tratar con nosotros, y en esta manera de tratar con nosotros Dios nos plantea un escenario para ver la respuesta que nosotros vamos a dar. Pero en la respuesta que nosotros damos, Dios no está mirando la respuesta, sino lo que hay detrás de la respuesta. Porque con Dios tenemos un lío muy grande. Con Dios tenemos un problema muy, muy fuerte. Y es que Dios conoce todo, incluyendo nuestro corazón. Salmo 139, David escribe sobre la omnisciencia y sobre la omnipresencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice David. Si fuera los cielos, allí estás tú. Si fuera lo más profundo, ahí estarían. ¿Dónde me puedo esconder de ti, Señor? Y la conclusión que David llega es que de ti, Señor, no nos podemos esconder. Aquí está hablando de la omnipresencia, pero luego habla de la omnisciencia y dice: Señor, tú conoces las palabras que van a salir de mi boca antes de que lleguen a mi boca. Antes de que lleguen a mi lengua, tú ya sabes lo que voy a decir. Jesús le toca el tema de las riquezas al joven, no porque lo vio bien vestido, no porque lo vio porque seguro tenía una cadena de oro bien gruesa y estaba el hombre. Entonces, ¿qué, Jesús? Háblalo, ¿cómo es la vuelta? No porque el joven rico andaba con las zapatillas o porque andaba en un Lamborghini. No, por esa razón Jesús no se da cuenta que él era un joven rico. Jesús se da cuenta que él es un hombre rico porque Jesús conoce las intenciones del corazón. Jesús sabía qué era lo que había en él. Jesús, conociendo quién era este joven que le hablaba, porque el atributo es claro en la vida de Jesús. En muchas ocasiones vemos cómo Jesús le responde a lo que la gente tenía en su corazón. No lo hablaban, pero lo estaban pensando. Y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Jesús sabía lo que había en el corazón del joven rico. Entonces, ¿qué dijo? Aquí viene el modus operandi de Dios. Vamos a probarlo. Y entiendo, iglesia, que para nosotros nos es muy difícil ver a un Dios que nos prueba. Pero la prueba es necesaria en la vida del creyente. La prueba es necesaria en la persona que se acerca a Dios. Para Dios comprobar algo, no siempre. Dios prueba los corazones para que usted se dé cuenta realmente lo que hay en su corazón. Nosotros nos engañamos. El joven rico pensaba que estaba bien con Dios.
El joven rico estaba seguro que él ya tenía el cielo ganado, porque seguramente de sus riquezas compartía parte con los ricos. Como un hombre seguidor de la ley, posiblemente pagaba sus diezmos, sus ofrendas, daba sus primicias, hacía lo que tenía que hacer, daba la limosna, la ayuda para las personas necesitadas. Pero la realidad era de que este hombre estaba aferrado a las riquezas. Amaba más a las riquezas que lo que amaba a Dios. Y Jesús tenía que colocar eso en evidencia en la vida de él. Para avergonzarlo, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué Jesús le dice entonces, ve y véndelo todo y dáselo a los ricos, a los pobres, perdón? Y entonces ahí sí llegarás a ser perfecto. ¿Por qué Jesús se lo dice? Porque seguro el joven tenía una finquita muy bonita y que Jesús quería que se la vendiera. No. ¿Por qué Jesús le dice, ve y véndelo todo y regálaselo a los pobres? Porque con eso el joven se daría cuenta de que él estaba aferrado a las riquezas. De que él estaba aferrado a las riquezas. ¿Y cuál es el problema de aferrarnos a las riquezas? Las riquezas son todas terrenales. Las riquezas son todas cosas que son terrenales, y al ser terrenales tienen una temporalidad. Tienen algo que caduca. La riqueza caduca. Usted hace 20 años tenía 100 millones de pesos, su vida era una vida exuberante. Usted hubiera cogido esos 100 millones, los guarda en el banco y hoy va a sacar esos 100 millones y ya usted no se puede comprar ni una casa con esos 100 millones. Todo lo temporal pasa, todo pierde valor, todo se devalúa. Y el apóstol Pablo nos lo expresa de una manera especial, nos lo dice a nosotros: no coloquen su mirada en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino que coloquen su mirada en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son de vida eterna. Y nosotros los creyentes, las personas que hemos llegado a Cristo, llegamos a Cristo por una promesa. ¿Cuál era esa promesa? No sé qué promesa le vendieron a ustedes cuando retomaron la decisión de seguir a Cristo, pero a mí el primer versículo que me enseñaron fue Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que reciba como consecuencia casa, carro, beca, yate, Bitcoin, oro. ¿Reciba qué? Vida eterna. La primera promesa que nos hace Dios a nosotros como hijos del nuevo pacto se llama la vida eterna. Entonces nosotros como creyentes debemos entender que nuestra mirada no puede estar en lo terrenal, porque lo terrenal es pasajero. Lo terrenal pierde valor. Lo terrenal es algo que no está para siempre. Pero ¿qué pasa con lo eterno? Jesús dice: no hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Más bien hagan tesoros ¿dónde? En el cielo. Allá no hay ladrones. Allá no pasa nada. Lo que usted le dieron, eso es suyo y nadie se lo va a quitar. Entonces usted y yo, como seguidores de Jesús, debemos aprender a valorar lo eterno, lo que permanece. No podemos tener nuestra mirada en las cosas que son terrenales. Ah, no, pastor, entonces me voy a volver pobre. No, ¿quién dijo? El problema no es tener los recursos, el problema es amar a los recursos más que amar a Dios. El primer mandamiento es: amarás al Señor sobre todas las cosas. Y si me fijo en la riqueza y comprometo a la hora de escoger entre Dios y las riquezas, prefiero quedarme con las riquezas, eso nos está diciendo algo de nuestro carácter. Jesús no quería colocar a este joven en vergüenza. Jesús no quería avergonzarlo frente a todo el mundo. Jesús le estaba mostrando a este joven que la razón, el anhelo que él tenía de buscar más y más de Jesús, de querer aprender más de cómo ser justicia, radicaba en una fijación que él tenía por las riquezas. Porque al Jesús decirle: véndelo todo, él se puso triste.
porque él tenía su mirada estaba puesta en lo temporal. Entonces, aquí vemos este modus operandi de Dios. Pensamos que el problema es la riqueza, el problema no es la riqueza, el problema es el joven. Pensamos que el problema era él, perdón, los objetos, pero no es la riqueza, el problema era él en su fijación por la riqueza. Y como este problema, nosotros podemos observar muchísimos otros problemas. Dios trata con nosotros y nos pasa por la prueba con esa finalidad. ¿Usted cree que Dios necesita saber si usted es rebelde o no? Él ya lo sabe. ¿Usted cree que Dios necesita saber si yo le voy a hacer caso o no? Pues Él ya lo sabe. Conoce nuestro carácter. Él conoce quién somos. Él lo que quiere es que salga eso a flote para entonces yo poder avanzar, o en algunas veces me toca retroceder en mi vida espiritual para replantear muchas cosas que suceden. Vemos cómo Jesús prueba a Abraham. Vemos cómo Jesús probó al pueblo de Israel. Vemos cómo como Dios probó al pueblo de Israel, como Dios probó a Abraham, como Dios probó al mismo Moisés. Vemos cómo Dios prueba a su pueblo. Es una manera de operar de Dios. ¿Para qué? Para que sepan lo que hay en sus corazones. Dios nos lleva por estos caminos donde somos cuestionados, donde somos puestos en una situación donde estamos incómodos. Pero es ahí donde realmente sale a flote qué es lo que hay en mi corazón. Y Dios no te lo pregunta directamente. ¿Por qué Jesús no se siente y le pregunta: joven rico, ¿amas más a las riquezas o me amas a mí? ¿Qué creen que hubiera dicho el joven rico? Yo te amo a ti, Dios. ¿Qué clase de pregunta, Jesús? La pregunta ofende. Yo no vuelvo a esta iglesia. Jesús le hace preguntas que son como subidas de tono. ¿Por qué preguntó eso? No, yo me siento ofendido con la sola pregunta. Jesús, en su manera sabia de manejar la situación, le dejó entrever de que él no estaba preparado para lo que estaba por venir en su vida. El problema no es el problema. El joven seguro pensó: el problema entonces son las riquezas, voy a ser pobre. Y usted puede ser pobre y seguir amando a las riquezas. No puede ser pobre y aferrarse tanto a lo terrenal que nos olvidamos de lo importante que es lo eterno. Y hay gente que es rica que no ama las riquezas, ama a Dios. El problema no es el problema. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos y empezamos a mirar la situación desde esta perspectiva, logramos comprender qué es lo que sucede realmente en el ser humano, qué es lo que pasa en nuestras vidas, y más en el enfoque que estamos entrando en esta segunda etapa post ayuno, y es el enfoque de cómo nosotros en el ayuno nos enfocamos mucho en nosotros, en cómo Dios trataba con nosotros, en consagrarnos, en dar nuestra vida a Él. Ahora viene la siguiente fase y es trabajar con los que están alrededor nuestro. Tenemos que comprender que cuando yo trabajo con una persona y se está manifestando una situación, no siempre el problema es el problema. Cuando hay una situación difícil, tenemos que tener la sabiduría y el discernimiento de Dios para saber a qué es lo que yo estoy tratando, con quién es que yo estoy lidiando. Cuando usted está en su casa y hay un problema con su hijo, muchas veces pensamos que el problema es lo que está a primera mano, pero si no tenemos el discernimiento y no consultamos a Dios, nunca vamos a resolver el problema. Miren nomás lo que pasa con las paredes de este lado de la iglesia. Ya invertimos en este lado de acá, ahora nos falta este lado de acá. Los que están aquí presencialmente se van a dar cuenta que toda la parte baja de las paredes tienen un problema, y es una humedad. Cada vez que viene un maestro que trabaja construcción me dice: pastor, yo le resuelvo eso. Y yo le hago una pregunta: ¿cómo lo resuelves? Pastor, échele Zika. Pastor, échele acronal. Pastor, échele esto. Pastor, échele lo otro. Pero quiere saber cuál es el problema.
El barrio Junir era un pantano, un relleno. Todo esto era una laguna que la rellenaron. Cuando la rellenaron y la lotearon, le echaron una plancha de 10 centímetros y eche pared de ahí para arriba. Pasaron los años. Los ladrillos tienen una característica, es que cuando toca el agua ellos la absorben. Como son hilera de ladrillos, va absorbiendo el agua de abajo para arriba y poco a poco, todos los que viven aquí en el barrio Junín saben que todas las casas tienen ese problema. Échele Zika, en 2 años vuelve y aparece eso. Échele Acronal, en 6 meses otra vez aparece la humedad. Esas paredes, especialmente esa pared de ahí, va a tener 30 años de haber sido construida. Y mírela, sigue con el problema. ¿Creen ustedes que le hemos metido dinero a eso? ¡Puf! El que quiera. El problema lo resolvimos de una manera. Y decidimos hacer una inversión que ya se hizo en esta pared de acá. Si ustedes miran la parte baja de esa pared de allá, ya no va a encontrar ese problema. Es una solución costosa. Es que toca romper. Toca ir a fondo, 1 metro de profundidad y construir una viga que frene que la pared de ladrillo absorba la humedad para que así entonces ya se acabe el problema. A mí me encanta utilizar esta ilustración. ¿Por qué? Porque nosotros a veces manejamos los problemas de la vida de las personas como esto. Llévelo a la iglesia que ya le resuelven. Cámbialo de colegio y verá que el niño cambia. No estamos dispuestos a romper y a ir a lo profundo del problema. Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Jesús con la sola primera pregunta podía haberlo dejado, y eso es el echarle, eche y estuque y pinte otra vez, que eso se arregla. Pero ¿qué hubiera pasado al tiempo? Volvía a resurgir el problema. Jesús nos dejó una solución. Jesús nos dejó un camino. Jesús nos dejó una manera de resolver la situación del ser humano. ¿Y cuál es esa manera? Nos dio lo más maravilloso que nos puede dar, y es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, entonces las cosas cambian, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en mí desde adentro hacia afuera. ¿Va a doler? Sí. ¿Van a ser fuertes los procesos? ¿Cuántos han sido procesados por el Espíritu Santo? ¿Duele? Sí. Hay que romper. Hay que ir profundo. Hay que invertir, y no dinero. Lágrimas, sudor, sangre. Es fuerte lo que el Espíritu hace con nosotros. Pero cuando Él empieza a obrar en nosotros, podemos ver el cambio verdadero en la vida del ser humano. Lo que el ser humano necesita es a Jesucristo. Tenemos nosotros que tener la habilidad de poder ayudar a otras personas en situaciones similares. Poder nosotros llevarlos no solamente a que pinte por encima para que se vea bonito. Vemos a un joven, a una joven vestido de una manera extraña. Vea, quítese esa minifalda, que ahí con eso usted ya llega a la santidad. ¿Qué hicimos? Pintarle, echarle estuco, pinte, ¿y qué pasa al tiempo? Vuelve otra vez al problema. Vea, quítese ese pinte del cabello, que eso es, o córtese el cabello, que lo tiene muy largo. Queremos cambiar las personas de afuera para adentro. Pero siempre va a pasar lo mismo. Por más que usted pinte, por más que usted arregle, por más que le eche dinero, la humedad siempre vuelve a aparecer. Jesús expuso al joven y le dijo: mira, tú estás amando más a las riquezas que lo que amas a Dios. Ten cuidado, porque puede que hoy andes conmigo, pero en 6 meses alguien te ofrece un mejor trabajo y te vas con ellos. Y un pastor muy acertadamente dijo: el que ve al cielo por ganancia tendrá el infierno como recompensa. Porque los ojos están fijados es en lo terrenal,
en lo pasajero, en lo que hoy es y en lo que mañana no lo es. ¿Cuántas personas no conocemos que han perdido sus fortunas así? Que han perdido todo así. Están derrumbados en una depresión porque su seguridad estaba enfocada en lo temporal, en lo terrenal. Coloca tu mirada en lo eterno. Deja que Dios trabaje en ti. Deja que Dios trabaje en tu familia. Llévalos a Cristo. No tanto los lleves a una iglesia, llévalos a Cristo. Cristo les dará el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo transformará. El Espíritu Santo cambiará. El Espíritu Santo hará una obra maravillosa. Cierro con este punto. Ya voy contigo, mi hermana. Estaba hablando con alguien en una consejería. Digo esto porque la persona me dio permiso de contarlo. Tengo un permiso explícito para hacerlo. La persona me contaba, me decía: pastor, yo antes me gustaba mucho la fiesta. Y es una persona que ha andado por muchos años en la iglesia. Cuando llegaba la época decembrina, la verdad me dejaba llevar. Pero este diciembre pasó algo especial. Estuve de viaje en un lugar en Cartagena. Y estando en Cartagena, ¿sabe cuántas fiestas hay en diciembre en Cartagena? Creo que un poquito más que las que en Cali. Que este año se pasaron, ¿no? El año pasado se pasaron aquí en Cali. Y me dijo lo siguiente, me dijo: no me dieron ganas de ir a festear. Sin nadie decirle: usted está en pecado. Sin nadie decirle: por aquí huele a azufre. Sin nadie decirle nada de eso, el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en su vida y por una decisión propia dejó las cosas. Su compañera sentimental, que ya están en proceso para casarse, no porque nadie se lo dijo, que están metidos con el Espíritu Santo. Una mujer que le gustaba vestirse de alguna manera, que le gustaba mostrar su cuerpo, y nos contó en el testimonio, nos dijo: pastor, un día caí en cuenta de que estaba exhibiendo más de lo que yo debería, y empecé a ir a las tiendas a comprar ropa diferente porque sentí en mi corazón que no era lo correcto hacer. ¿Quién puede hacer esa obra? Una persona entra a una iglesia y le dice: vea usted, pecador, por la falda que tiene, o pecadora por el pantalón. Automáticamente la rebeldía sale. La obra del Espíritu Santo es una obra maravillosa y una obra completa, porque el problema nunca es el problema son vacíos que tenemos nosotros por dentro, que solamente el Espíritu Santo los puede resolver. Dios, por medio de su palabra, nos expone para que entonces podamos comprender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Aquí concluimos con dos cosas importantes. Número uno, ¿qué es lo que Dios está tratando en tu vida en este momento? Y lo que tú piensas que Dios está tratando, lo más seguro es que eso no es. Dios está tratando con un problema de más fondo. Tú piensas que Dios quiere arreglar la pared, y no, Dios quiere arreglar la humedad. Dios quiere llegar siempre más a fondo. Jesús no quería que el hombre le sirviera. Jesús quería que la vida de este hombre fuera transformada. Y Jesús quiere que nuestra vida sea transformada. Este proceso que has estado viviendo es un proceso en el cual Dios quiere tratar de raíz con lo que está pasando en ti. Y si tú permites que Dios haga la obra, te sometes a su palabra y oyes la voz del Espíritu Santo, créeme que vas a avanzar espiritualmente. Créeme que vas a avanzar en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Créeme que vas a avanzar en tu área ministerial. Créeme que vas a avanzar en lo que anhelas ver de parte de Dios en ti. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está haciendo la obra. Número dos, ¿cómo estás trabajando con aquellos que están a tu alrededor? Voy a colocarles prédicas a todo volumen para que se les salga el demonio. Es que voy a aprenderle las alabanzas con el equipo de sonido, y a más se alboroten, más volumen le subo, porque el Señor reprenda al diablo. El problema no es el problema.
ore al Señor, sea un buen ejemplo, llévelos a los pies de Jesucristo y va a ver cómo Dios empieza a hacer la obra. Sí, es cierto, este camino se demora más. Este es un camino que te va a demorar meses, posiblemente años, pero es un resultado que va a permanecer. Es un resultado que va a permanecer. ¿Cuántos años lleva Dios trabajando conmigo? Y no ha terminado. Sigue lidiando. ¿Cuántos años lleva Dios trabajando contigo? Téngase paciencia. Dios no ha terminado conmigo, pero quiero que el otro cambie de la noche a la mañana. No. Tengamos paciencia, así como Jesús ha tenido paciencia con nosotros. Tuvo paciencia con los discípulos, 3 años con ellos. Y en Hechos 1 los discípulos dicen: venga Jesús, ¿será que nos vas a restaurar el reino? Y me imagino a Jesús como que, ay, esta gente no la entendió. Pero a eso Jesús les dice: pero ustedes van a recibir el poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos permanecer en una relación constante con el Espíritu Santo de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Levantemos nuestra voz, digamos: ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor.
usted por internet que todavía no haya tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón, o que hoy esté en la necesidad total de reconciliarse con Dios. Como has visto en toda tu vida, aquello que pensabas que era el problema no era el problema. Tienes una solución para tu situación. Es Dios quien examina nuestros corazones. Por eso David oraba a Dios y le decía: Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame, sondéame y conoce mis pensamientos. Hoy Dios puede ayudarte a resolver realmente lo que está pasando en tu vida. Y así como lo ha hecho con nosotros, la presencia de su Espíritu Santo puede venir sobre su vida y ser transformado en su totalidad. Si quieres recibir a Cristo, reconciliarte con el Señor en este día y donde te encuentras, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, en este día reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que mis pecados, reconozco que mis decisiones me separan de ti, pero hoy, Señor, me arrepiento y te pido perdón. Me reconcilio contigo, Señor, y acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Toma mi vida, haz de mí, Señor, tu voluntad. Dame a tu Espíritu Santo, lo necesito. Sé que saldré adelante con tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Deles aplauso al Señor. Hay alguien que hizo esta oración acá por primera vez. Me gustaría orar por ti. Si alguien hizo la oración por primera vez, si alguien lo hizo por internet, por favor me escribes al 316-617-7888. Despedimos a nuestros hermanos por internet con un aplauso bien fuerte. Los despedimos desde Cali para las naciones de la tierra. Dios les bendiga a todos ellos. Y nosotros que estamos aquí oramos para quedar despedidos. Bendito Señor, bendice a tu pueblo. Llévalos, Señor, a sus casas. Guárdales, protégeles de todo mal, de todo peligro, Señor. Hoy tu palabra nos ha ministrado. Hoy tu palabra nos ha hablado, Señor, de esta manera en la que tú expones aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser trabajadas. Ayúdanos, oh Dios, para mantener nuestra mirada en lo eterno, para mantener nuestra mirada en ti, Señor. Sabemos que las cosas terrenales todas son pasajeras, pero sabemos que en ti, Señor, tendremos una riqueza que va más allá de la riqueza terrenal. Tenemos la vida eterna. Gracias, muchísimas gracias, Dios, por tu obra por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor, denle un aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga, iglesia, y damos inicio inmediatamente al culto de las 6 de la tarde. Feliz tarde para todos.